Bueno chicos, y vamos a retomar las andanzas con el Polaris CBR1000. Mucha gente me pregunta qué le falta a este proyecto para estar listo. Realmente ya está listo, solo que estamos mejorando algunas cosillas que en el proceso de hacerlo las fuimos haciendo de manera lo más rápido posible y hay algunos detallitos que nos quedaron mal allí. Voy a hacer aquí una lista ahora de qué es lo que nos falta para dejar esto ya listo y terminado, para poderlo usar en la calle. Dejar el carburador bien adaptado, que cuando lo hicimos una chapa mal y tiene mal hecha las roscas y la vamos a hacer ahora de manera bien. Aquí que ya tenemos el torno, tenemos el taladro y van a quedar un poco mejor calidad. Entonces, dejar el carburador bien adaptado. Reemplazar los rodamientos de rueda trasera y ponerle pastillas. Dejar la palanca de las marchas bien adaptada ya con ese tipo de varillaje. Dejar todo bien sujeto y probar. Bueno, ya que estoy haciendo la nueva placa adaptadora para el carburador, abriéndole los 4 agujerillos y ya está Dani ahí quitándole la palanca de las marchas. Vamos a repasar todas esas piezas, dejarlas bien y vamos a dejar actuando la palanca de una manera guay. Así que nada, ya lo vamos a ver ahora. Bueno, ahora que yo tengo aquí los 4 agujeros hechos en la placa adaptadora, lo que vamos a hacer es con los machos de rosca, vamos a roscarla para que los agujeros del carburador luego enrosquen aquí, luego le hacemos el agujero este grande para que las dos bocas alineen y ya podemos usarlo. Bueno, ahora que yo tengo los agujeros enroscados, vamos a tratar de hacer ese agujero lo más perfecto posible con la plasma para que nos coincida aquí con estos dos agujeritos aquí y quede lo mejor sellado posible el carburador alrededor. Por eso quiero dejar la mayor cantidad de espacio posible aquí para que cuando el carburador asiente aquí aplaste la junta y no entre aire por aquí para adentro. Tenemos la piecita ahí cortada, vamos a repasarlo un poco y probamos a ver qué tal. Bueno chicos, ya tenemos aquí la chapita adaptadora del carburador, cortada la formita esta lo mejor que pude con la plasma, es una chapa de 8 milímetros, no quería tocar las roscas, pero bueno, quedó 1000 veces mejor que la anterior, que era esta que está por aquí. Horrible, ya lo vemos, las roscas esas nunca quedaron bien alineadas. Esto lo vamos a cortar ahora, metemos aquí el otro chisme y lo soldamos. Bueno chicos, ya básicamente tenemos nuestra chapita aquí otra vez soldada al colector. Este es nuestro adaptador, nuestra placa adaptadora de ese carburador, a este colector que hicimos todo de cero. Y nada, ya está con sus 4 roscas bien hechas, paramétrica de 8, ya tenemos la junta aquí bien hecha, los 4 tornillitos para que esto amarre bien contra esta pieza, que lo que teníamos problemas es que antes las roscas estaban muy mal y nos chupaba aire por aquí y la mezcla iba malísimo, no mantenía ralentí, en fin, iba muy mal. Así que nada, ahora vamos a enroscar esto aquí y a ponerlo en el coche y a encenderlo a ver qué tal. Bueno, ya quedó el carburador aquí adaptado, ya queda todo atornilladito bien, después luego ya pintaremos bien el colector otra vez y tal, pero ya queda bien amarradito aquí. Ahora ya lo encendimos, voy a dejar por aquí un vídeo que me hizo Dani con su móvil. Pero en fin, ya tenemos lo que es la parte del carburador
ya otra vez adaptada, bien adaptada, que no nos fugue el aire. Hay que carburarlo ahora bien, pero bueno, eso lo haremos el fin de semana que viene, junto con el tema de lo de las marchas, para que nos entren bien todas las marchas por varillaje y que no sea por cable, y de esa manera vayan bastante más rígidas. Que a lo que me refiero con lo de que la palanca quede más rígida, es que antes teníamos la palanca de las marchas con un cable de marchas de tipo coche y hacía mucha flexión. Ahora lo que vamos a hacer es unas palancas tipo varillaje, algo así como le hicimos aquí al engendro. Esto es la marcha adelante y la marcha atrás, que va por varilla. Va una varilla así hasta aquí, luego llega por aquí, mueve esta palanca, y al moverse esa palanca mueve otra varilla que va para allá abajo y mete la marcha adelante o la marcha atrás. Básicamente algo así es lo que queremos hacer ahora. Partiendo de esta palanca que tenemos aquí, salimos con una varilla que va hasta allá. Ahí tenemos ese otro punto de pivote y ahí vamos a poner otra L para que baje hacia donde irían las marchas de la moto. Hay que graduar todo bien, poner las distancias correctas para que cuando metamos las marchas sea una distancia corta la que tengamos que recorrer con la mano para que nos actúen las marchas. Bueno, hice un casquillito aquí en el torno para que más o menos vieran lo que me refiero del tema de la palanca. Pero bueno, básicamente lo de la L sería algo así. Ahí tenemos una varilla en la que sale la palanca para allá, esa mueve aquella L y aquella L mueve la varilla que va hacia la pata de las marchas. Pero bueno, lo que sí es que ya podemos por lo menos tachar de la lista lo que sería la varilla del carburador. Ya eso está correcto ahí adaptado. Las marchas están empezado, lo terminaremos la semana que viene. Y nos queda el tema eléctrico y cambiarle los rodamientos y las pastillas de freno traseras, que eso es una tontería. Una vez que tengamos eso listo, lo vamos a echar a andar, vamos a ir a algún circuito, vamos a probarlo por la calle, por el monte, y vamos a ir viendo cómo se comporta. Y luego, una vez que esté eso listo, ya sería el Stage 1 completado. Stage 2, lo que vamos a hacer es reparar cualquier cosita, cualquier detalle que nos pueda salir ahora cuando estemos haciendo las pruebas. Y bueno, mejorar un poquito de pronto el sistema eléctrico, buscar una manera de hacer un mejor cableado y ir mejorando esas cosas que en este stage han quedado así un poco, bueno, no muy bien que digamos, porque al final esto es un proyecto que es un proyecto de vida básicamente, igual que este otro. Esto es algo que nos encanta, no lo hacemos porque tengamos que ir a correr a algún sitio específico, sino que nos encanta hacer esto. Así que nada, si te gusta el contenido, si te ha gustado este vídeo, si te gustan los proyectos, suscríbete, dale like y bueno, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Esto que te estoy dejando por aquí son otros vídeos aquí arriba a la izquierda, a la derecha, acerca de todos estos proyectos y de todos estos cacharros. Si te gusta, dale click por aquí, aquí o aquí y ya puedes ver algo ahora mismo. Suscríbete, dale like. Nos vemos en el próximo vídeo.